Muy bien, muy buenas tardes. Como decía, vamos a continuar con el estudio cronológico, donde lo dejamos el miércoles pasado. ¿Alguien me puede recordar dónde era? Primera de Reyes está ya... lo tenemos recordado en la pantalla. Muy bien. Habíamos estado viendo los dos libros de Reyes, que decíamos que eran ¿cuántos? ¿Uno o dos? Para que yo a ver si me quedara. ¿Dos Reyes? Digo, ¿dos libros o uno? Uno en dos, dos en uno. Era como en 3 años. Es un solo libro, decíamos, un solo libro, pero partido en dos. Por eso la primera parte y la segunda parte. Y ahí veíamos, pues básicamente empezamos a ver al tercer rey de Israel, que era Salomón, ¿verdad? El tercer rey era Salomón, y estuvimos viendo los comienzos de su reinado, y nos quedamos aquí en el capítulo 6. Vimos los 5 primeros capítulos, y después de ver un poco cómo llega al poder. Recordábamos cómo David era ya mayor y quería a su hijo, quiso arrebatarle el trono, pero él había prometido a su esposa que iba a reinar su hijo Salomón. Así que arman ahí rápido algo para que Salomón pueda ser coronado rey. Así lo hacen, así que empieza su andadura, empieza con mucha sabiduría. Veíamos todo esto que empezó muy bien, que era plan de Dios que él fuera el rey, etcétera, etcétera. Pero vamos a continuar con su vida y vamos a ver qué es lo que sucede en la vida de este tercer rey de Israel. Y llegamos a esta parte del capítulo 6 que se titula ahí las construcciones de Salomón, ¿vale? Del capítulo 6 al capítulo 10. Estamos en la sección dentro de la sección que pone el reinado de Salomón, que son los 11 primeros capítulos. En el 12 va a pasar algo, ya termina, deja de hablar la Biblia de Salomón y continúa con la historia. Ahí lo vamos a dejar y vamos a hacer otra cosa, pero estamos dentro de este primera sección de 11 capítulos, así que ahora vamos a llegar hasta el 10, a falta de uno nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, dice ahí entonces que la construcción maestra del rey Salomón va a hacer varias, pero la obra maestra, su obra cumbre, va a ser el templo, ¿de acuerdo? El templo que construyó, lo va a construir en Jerusalén y con ello va a centralizar el lugar de la adoración en ese lugar. Porque antes de estar ahí, ¿cuál era el lugar donde Dios descendía para reunirse con su pueblo? ¿Recuerdan dónde era esto? En la carpa, ¿verdad? En el templo, en el tabernáculo de reunión, y concretamente en el arca, ¿verdad? Y eso David lo había situado, ese lugar, digamos, de adoración, estaba centralizado en la ciudad de David, que era el monte de Sion. Pero ahora el templo no va a ser construido ahí, no van a decir, bueno, aquí en el mismo lugar donde está el arca y está el tabernáculo, vamos a quitarlo, y aquí en este mismo lugar vamos a poner el templo. Salomón va a llevar el templo no a Sion, sino a Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén se va a convertir como en el centro neurálgico de la vida de los israelitas. ¿De acuerdo? Es en Jerusalén donde él va a establecer el templo, el lugar de adoración. Y mira, el templo va a ser la esencia, el todo de los judíos. ¿De acuerdo? Para el judío no podía entender la vida, no debería entender la vida. Yo digo que como el creyente de hoy día, no podríamos entender la vida sin el Señor, sin que el Señor sea el centro, sin que el Señor sea el lugar donde acudimos constantemente en busca de sabiduría, en busca de fortaleza, en busca de gozo, de lo que sea, ¿verdad? El Señor es nuestro todo, es nuestro centro, es el lugar donde nosotros acudimos y sin Él estaríamos perdidos, ¿verdad? Nosotros ahora le tenemos Emmanuel, Dios con nosotros, en nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, donde quiera que yo vaya, la presencia de Dios viene conmigo. No tengo que ir a un lugar específico a decir, sé que la presencia del Señor está ahí, así que cada vez que quiera algo tengo que ir a ese lugar a encontrarme con Él, como le sucedía a ellos. Nosotros lo tenemos con nosotros. Es un gran cambio el que ha habido del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento era así, el lugar era ahí es donde principalmente estaba el Señor, y toda la vida, digamos, se revolvía alrededor de ese lugar, el tabernáculo, pero a partir de ahora sería el templo. Así que el templo va a ser ese centro donde, bueno, la base, ¿verdad? Es su vida, su esencia, porque ahí va a estar la casa del Señor, que ahora va a ser una casa fija, ¿verdad? David había querido construir esto. Esto no es idea de Salomón, esto ya es una idea de David. David vio que él tenía casas y todo el pueblo tenía casas donde habitaban, casas, digamos, robustas, donde ellos habitaban, y decía, ¿cómo es posible que nuestro Señor esté en una tienda, o sea, una tienda de campaña, porque diríamos hoy día?
de acá para allá, una tiendecita de dos, y nosotros estemos habitando en casas mejores que donde él habita, no puede ser. Y él quiso construir una casa fija, una casa digna del Dios al que él servía. Entonces cuando él se dispuso a hacerlo, Dios le dijo, mira, no, tú no me vas a construir casa a mí, ¿qué casa me vas a construir tú al Dios del universo? ¿Cómo le vas a contener en un lugar? No, realmente no es una idea que pueda prosperar. Yo soy el que te voy a construir casa a ti, David, le dice el Señor, y voy a hacer que tu trono perdure para siempre y tu casa perdure para siempre, y hace el pacto davídico con él, que eso ya lo vimos, cómo él hace este pacto, pero es él que tiene la idea. Dios le dice, pero está bien la idea, no es del todo como tú quieres hacerlo, no me va a poder contener ahí, en esa casa, pero bueno, está bien, vamos a seguir con esa idea, pero no la vas a hacer tú. Yo te voy a dar a ti los planos, y tu hijo será el que construya el templo, en este lugar fijo que tú quieres construir. Así que la idea venía ya de su padre David, como ya lo vimos, del rey David. Así que David recibió los planos, todo esto estaba detallado, no fue Salomón diciendo, ay, pues mira, se me antoja que lo podíamos hacer así, que era todo detallado, así como el tabernáculo fue dado por Dios, las medidas, los planos del templo y todo fue dado también por Dios a David, y David entregó estos planos a su hijo, y fue su hijo Salomón el que lo iba a construir. Así que llegó el momento de hacerlo, y por eso Salomón está ahora empezando esta gran obra. Vamos a ver, para recordar, porque quizá hay personas que no estaban aquí cuando vimos. Hay personas que quizá no estaban aquí cuando vimos lo del tabernáculo. Ahí está. Uy, se ve un poquito borroso. Bueno, lo tienen en sus notas cuando vimos esto, si tienen las notas atrás. Si no, esto no sé, creo que no lo incluí en las notas de aquí. Solamente puse el del templo, porque esto lo tienen ya cuando vimos los planos del tabernáculo. Entonces, esto solamente para recordarle, por si alguno no lo había visto. ¿Recuerdan? Era este lugar cerrado, por así decirlo, con una cortina. Vamos a ver si con esto lo puedo manejar mejor. Aquí todo esto, ¿verdad? Era una cortina todo alrededor, una sola entrada aquí, entonces entraban y todo esto eran los atrios, una explanada, por así decirlo, donde no había construcciones. Estaba el altar del holocausto, del sacrificio, donde aquí los sacerdotes quemaban las ofrendas, los animales, ¿de acuerdo? Después pasaban aquí al lavacro, a la fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos, se limpiaba, hacía el ritual que tenía que hacer, y entonces entraba a lo que era ya esto que era en sí el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Igual una tienda muy sencilla de tela, igual con una sola entrada, dividida en dos, toda esta zona que sería el lugar santo, y esta otra zona de aquí que sería el lugar santísimo. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Entrando a la mano derecha estaba la mesa de la proposición de los 12 panes, y aquí a la izquierda el candelero de oro, y aquí la mesa, el altar del incienso, donde hacía las oraciones que subían agradables delante de Dios. Y aquí solamente una vez al año el sumo sacerdote era que entraba al lugar santísimo para poder hacer la expiación en el día de la expiación por los pecados de todo el pueblo. Eso básicamente fue lo que vimos, era la construcción y los elementos que tenía el tabernáculo de reunión que hizo David. Aquí era una foto así, pues un poquito más gráfica, para los que no pudieron ver esto cuando lo pudimos ver en su día. Recuerdan que todas las tribus estaban acampadas, ¿verdad? En estricto orden, a todo alrededor del campamento, las tribus de Israel estaban ahí acampadas a su alrededor. Entonces, esto que ya sí lo tienen en sus hojitas, es el plano del templo, siguiendo el modelo del tabernáculo, pero pues un poquito más ampliado, un poquito mejor. Y ahora vamos a ver la construcción por fuera, como vimos también en la foto. Esta foto, digamos que estaría como al revés, ¿verdad? Es lo mismo. Digamos que ahora la entrada estaría por este lugar, entonces se entraba y era lo mismo. Aquí había un gran atrio, unos grandes atrios aquí, más grandes que el tabernáculo. Todo este perímetro era bastante más grande que el perímetro del tabernáculo. Entonces entrando, pues estaba aquí lo mismo, el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, quizás más grande, porque ahora en el templo ya iba a haber más gente, más sacrificios, iba a tener más actividad. Así que es un poco lo mismo, pero a lo grande, por así decirlo, para que me entiendan. ¿Sí? Es lo mismo que el tabernáculo, pero a lo grande y más robusto, por así decirlo. Pero es la misma idea. Tenemos el altar de bronce, tenemos aquí el lavacro también para poder lavarse, pero no solamente tienen este grande, que es el principal. Aquí al lado pues ponen también otros lavacros auxiliares, y aquí también.
¿Por qué? Porque había más sacerdotes, había más ofrendas y quizá con uno no daba abasto. Así que ahora aquí aumentan el número de lavacros, por así decirlo, del templo, ahora sí del templo. Unos pilares aquí de bronce al altar, antes de entrar, un pequeño pórtico, unas escaleras que subían y aquí ya la entrada, ¿a qué? A lo mismo, el lugar santo, aquí, y ahora decir, una vez separado por un velo igual, entraban al lugar santísimo, ¿vale? Básicamente la misma idea. ¿Qué le añadieron? Pues todo este perímetro de, digamos, compartimentos o habitaciones donde usaban para almacenaje de diferentes cosas. ¿De acuerdo? Esto se lo añaden por fuera, también era más alto, tenía 2 o 3 alturas más que el tabernáculo, claro, así que era bastante más grande. Pero básicamente los elementos eran los mismos. Estaba el altar aquí del incienso al fondo, pero fíjense que ahora tanto las mesas como los lavacros ya no hay uno a cada lado, que ahora hay 5 a cada lado, 5 candeleros en un lado y otros 5 candeleros, 5 mesas y 5 mesas. ¿Vale? O sea, ese mismo elemento servía para lo mismo, pero son más, es a lo grande. Los sacerdotes básicamente tenían que hacer las mismas cosas, funcionaban exactamente de la misma manera que el tabernáculo, pero pues como digo, más grande, más amplio y sobre todo la construcción más robusta. Ya no era una tienda de tela, ya eran edificaciones sólidas de ladrillo, como diríamos hoy, ¿no? Bloques, etc. ¿De acuerdo? Así que este es básicamente el plano. Vamos a ver aquí que tengo otra foto. Ok, esta. Ahora está otra vez dado la vuelta, ¿vale? Entramos y lo que decíamos, aquí está el altar, ven que ya como en escaleras, mucho más trabajado, mucho más currado, como diríamos hoy, más robusto. El lavacro aquí, ven los otros aquí auxiliares, los almacenes que decíamos, las varias alturas, ¿vale? Las columnas, los pilares, y ya entrando, pues esto, lugar santo, subió las escaleritas y el lugar santísimo ahí detrás. Obviamente esto era mucho más ostentoso que el tabernáculo. El tabernáculo era una tiendecita de pieles de oveja o de cabra, muy sencillo todo. Aquí no se escatimaron en materiales, ¿de acuerdo? No pusieron, bueno, pues hay un poco de maderita y ya está, para que sea un poco más robusto. No, aquí Salomón construye usando, pues bueno, ya David había juntado para esta obra, David ya había juntado de sus tesoros personales y demás, había dejado oro, había dejado plata, había dejado bronce, muchas de estas cosas, muchos materiales para la construcción, pero Salomón, recuérdense que cuando Salomón pide, al Señor se le aparece y le dice, Salomón, dime lo que pide, lo que quieras que te lo conceda. ¿El que pide? Sabiduría. ¿Y qué le da a Dios? Sabiduría y fama y riquezas. Entonces Salomón va a tener muchísimo más oro, plata y todo de que David había podido dejar. Entonces era una persona que había acumulado mucho, tenía muchas riquezas y que hace, las invierte, mucho de ello lo invierte en el templo. Así que no se escatima y por dentro todo lo ven, estaba cubierto, era madera y luego revestido todo de oro, de suelo a techo. Era una cosa impresionante, majestuosa, era wow, no era, yo no sé, no que podría ser comparable hoy día, pero realmente fue una de esas construcciones que, caray, resonaron en todo el mundo. ¿De acuerdo? Así como su fama resonó en todo el mundo, pues era una construcción también imponente, ya no tanto por el diseño y demás, sino por los materiales que se habían empleado. ¿De acuerdo? Salomón no escatimó a la hora de hacer esto. ¿Cuánto tardó Salomón en hacer esta construcción? Bueno, tardó 7 años, dice ahí, en construir esta magnífica obra, la cual mantenía la estructura del tabernáculo de Moisés, pero con muchas ampliaciones y dimensiones mucho mayores. ¿De acuerdo? Salomón también construyó un palacio real a la par del templo y construyó y reparó muchas ciudades. Esta sería su obra magna, por así decir, el templo, pero no es la única obra que Salomón hizo también. O sea que Salomón hizo también, pues, como dicen, su casa, su palacio real, y luego arregló un montón de ciudades, hizo edificaciones por aquí y por allá. O sea, realmente las construcciones por eso se llama esta sección así, ¿no? Como la hemos titulado Construcciones de Salomón, porque no fue solamente el templo su única construcción, sino que llevó a cabo varias construcciones más. De hecho, para el palacio real tardó todavía más años que para hacer el templo. Le costó más hacer el palacio que hacer el templo. Pero aún así el templo, como digo, es algo majestuoso, es ahora el centro entonces de reunión, es lo que va a dar sentido ahora a todos los... y
israelitas que tienen que ir allí pues a seguir haciendo ofrendas, a seguir haciendo holocaustos, a todo, ¿no? Ha cogido todo mucha envergadura y es en este lugar donde ellos acuden y lo que les da sentido, como estábamos diciendo antes. Ahora es importante destacar también que la construcción en sí, del que Salomón hiciera la construcción de este templo, no era una garantía de que ya entonces, qué bien, Salomón lo ha hecho muy bien como rey, pues ya se ha asegurado, ya teniendo el templo ya lo tenemos todo, ¿verdad? La vida espiritual del pueblo ya va a ir sobre ruedas. Tenemos el templo, tenemos los sacerdotes, tenemos todo a lo grande, ¿verdad? No va a ser así. La clave del éxito para Israel no estaba en que tuvieran un gran templo, no estaba en que todos los sacerdotes estuvieran colocados y todos los levitas estuvieran funcionando y todo el pueblo pasara por los rituales. Dios ya le había avisado, este templo está muy bien, es una muy buena obra, excelente, te aplaudo, pero recuerda, Salomón, el éxito de Israel no va a estar en que le den vida a este templo, porque esto se puede convertir en rituales. El éxito de la nación va a estar, una vez más, en que obedezcan a las palabras, los estatutos, los mandamientos de Dios. Por mucho templo que tengan, si fallan en ser obedientes a mi palabra, el templo no va a servir de nada. Y yo creo que es una buena lección para que podamos aprender hoy nosotros también para nuestros días, ¿verdad? De no fijar tanto a veces la mente y la mirada y el énfasis en tanto en proyectos, en edificios, en construcciones, en cosas que pueden estar muy bien, que tienen su lugar, no tienen nada malo, pero que al fin de cuentas lo que Dios requiere de nosotros es un espíritu contrito y humillado, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos desecha. Él en un momento dado puede desechar una construcción si la hemos construido por los motivos incorrectos, ¿verdad? Pero no va a desechar nunca un corazón contrito y humillado. Eso es lo que dice la palabra, que no desechará, y un corazón obediente. Eso es lo que Dios va a buscar. Si encima hay un templo, mejor que mejor. Pero es algo que es importante no confundir. Y yo creo que a Salomón cayó en este error de confundir una cosa con la otra. Así que tras la construcción, Salomón reúne, cuando termina de construir todo este templo, Salomón reúne a todos los líderes, a toda la congregación, y lo que tiene que hacer ahora es como el traslado de un sitio a otro, ¿verdad? Todos los elementos que estaban en el tabernáculo, ¿verdad? de David, pues ahora lo van a traer, lo tienen que traer aquí, no construyen una arca nueva, es el mismo arca que ya tenían, que la trasladan aquí, ¿verdad? El lavacro, el altar, todo lo que tenían lo van a traer a este lugar donde han hecho más. Así que juntan a todos los líderes y a toda la congregación pues para hacer como una dedicación del templo, por así decirlo, ¿no? Trasladan todas las cosas del tabernáculo al templo y van a dedicar este edificio a Dios. Como decía entonces, que el templo en sí no va a ser una garantía de seguridad, ya se lo especificó Dios mismo tras la ceremonia de dedicación, que la vamos a leer ahora. Lo único que es garantía de seguridad es la obediencia a la palabra de Dios. Capítulo 9, versículos 4 y 9. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Tiene su Biblia a mano y quiere leer los versículos 4 al 9 del capítulo 9 de Primera de Reyes con voz alta y potente? En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es importante, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Muy bien, muchas gracias, América. ¿Qué les parece? Está muy bien que están haciendo la dedicación, Dios está agradado, pero la avisa desde antes de que el templo empiece a funcionar. Ok, Salomón, perfecto, esto ahora lo has hecho muy bien, lo has construido bien, te has esmerado, has puesto excelencia de materiales, de dedicación, pero recuerda, Dios la vida te recuerda, esto solo va a funcionar si ustedes y sus hijos son obedientes y no van en pos de otros dioses, no se apartan de mi palabra. Es el mismo mensaje repetitivo de una otra vez que recibió Josué, que recibieron todos los líderes, y el pueblo continuamente recibía de Dios: obedezcan, obedezcan, obedezcan.
puedo asegurar que yo siga con ustedes y que ustedes sigan disfrutando de mis bendiciones, de mis beneficios. Si no, al contrario, yo voy a desechar este templo, yo los voy a, encima van a venir a ser hazme de otras naciones, porque van a decir, se van a reír de ustedes, ¿no? Que curiosamente, tristemente, no curiosamente, tristemente, es lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Con la vida de Salomón. Muy triste, la verdad que decíamos al empezar este libro que íbamos a entrar en capítulos o en partes tristes y ya estamos empezando como a vislumbrarlas. Hasta ahora todo va bien, hay algarabía, que bien el templo, ya tenemos esto, el arca, que viene una dedicación, los líderes, el pueblo, fiesta. Hasta ahora vamos bien, pero a partir de ahora las cosas no van a ir tan bien. Estamos empezando a entrar en lugares más lúgubres en este sentido. Muy bien, así que esto es lo que leíamos antes. Fracaso de Salomón y su fin como rey, capítulo 11, es el último capítulo. Bueno, esto de las construcciones, de acuerdo, está todo más detallado ahí si lo quieren, si lo han leído o si no lo han podido leer luego en casa. En el 9, en el capítulo 7, 8, 9, todo esto de la construcción, capítulo 10, y ahora en el 11 vamos a ver el fracaso de Salomón y su fin como rey. Salomón empezó bien, pero terminó mal, ya que no fue obediente al pacto con Dios al romperlo deliberadamente de muchas formas. Cuando digo deliberadamente me refiero a que no son cosas que él no sabía, ¿de acuerdo? Eso es cuando nosotros sabemos algo y aún así desobedecemos o no lo cumplimos o no lo hacemos, es cuando deliberadamente estamos haciendo algo. Así que él sabía, en la dedicación Dios se lo había dicho, Dios le había visitado, él sabía muy bien lo que Dios estaba requiriendo de él. Pero como siempre hemos dicho, Dios nunca va a quitar de nosotros el libre albedrío, siempre nos va a aconsejar. Él nos dio la capacidad de decidir y de tomar decisiones, nos dio la libertad de amarle, de no amarle, de aceptarle, de no aceptarle, de seguirle, de no seguirle, de obedecerle o de no obedecerle. Eso es algo que Dios puso como un regalo en cada ser humano y jamás Él va a violar ese derecho nuestro. ¿De acuerdo? Él lo dejó ahí. Ahora siempre nos avisa. Yo les pongo delante esto y esto, yo les aconsejo que escojan esto, porque si escogen esto otro les va a ir mal, pero si escogen esto les va a ir bien. Pero al final es uno mismo, eres tú, soy yo, el que tenemos que decidir, ok, voy con esto, o no, voy con esto otro, ¿de acuerdo? Entonces, pero no puede decir, Salomón nunca pudo decir, yo no sabía que me iba a pasar esto, si hacía aquello, ¿de acuerdo? Él deliberadamente sabía lo que le podría pasar, pero deliberadamente decidió hacerlo. Así que dice que acumuló para sí riquezas y muchas mujeres, pero muchas. Una cosa es tener muchas mujeres, otra cosa es tener muchas mujeres, ¿no? Por ahí no sé en qué versículo él habla que terminó con 700 mujeres y 300 concubinas, ¿de acuerdo? Así que esos son 1000. Esos son 1000. Entonces no estamos hablando de 2 o 3 o 10 o 20, es que son muchas. Son 1000 mujeres, ¿de acuerdo? Son muchos. Así que acumuló para sí riquezas también, ¿verdad? Está mal tener riquezas. Los cristianos no pueden tener riquezas o sí pueden tener riquezas. Sí pueden, ¿verdad? Pero cuando uno es rey, está mal que el rey acumule riquezas. Puede acumularlas, ¿verdad? Porque de hecho muchas de ellas las puso al servicio del templo. El problema aquí está en el para sí. Acumuló para sí riquezas, ¿verdad? Se les quedó él. Cosas que él no tenía que haber dicho, esto es mío, esto está a disposición del pueblo. Él dice que lo acumuló para sí, riquezas y muchas mujeres. También dice que acudió a Egipto para adquirir caballos, y tú dirás, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene de malo. Y dice que también edificó lugares altos para otros dioses y las adoró. Eso ya son palabras mayores, ¿de acuerdo? Ya lo de las mujeres está mal, lo de ir a Egipto está mal, pero edificar lugares altos para otros dioses... Hasta ahí, mira, como que podría decir, incluso si te vas muy al extremo, no digo que esté bien, por supuesto, no está bien, pero recuerden cómo se había casado con muchas mujeres de otros países, primer error, porque Dios había dicho no se casen con mujeres de otras naciones, cásense con mujeres que son del pacto. Salomón no hizo caso de esto, se casó con otras mujeres. ¿Qué ocurrió? Que esas otras mujeres de otras naciones tenían sus propios dioses. Ellas no adoraban al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios verdadero. Ellas tenían sus dioses por ahí. Entonces de repente Salomón se casa con ellas y claro, pues la mujer, ay, pues es que mira, maridito,
yo en mi nación tenía mi Diosito y ahora aquí yo no me identifico mucho con el tuyo. ¿Por qué no me haces a mí un templito ahí? No te pido que sea así tan grande como este templazo que tú has hecho para tu Dios. Algo chiquitito ahí en un lugarcito, ¿verdad? Para que yo pueda un poquito ir a adorarle y te tenga yo más contento a ti y todo. Venga, vale, anda, cariño, ¿verdad? Hasta yo no puedo entender que Salomón le permita como a la mujer que tenga algo por ahí, ¿no? Que no estaba bien eso, ni está bien al principio que se hubiera casado con ella. Pero que él mismo termine yendo a ese altar y él mismo ofreciendo sacrificio, idolatría a ese rey, eso es lo que dices tú, ya esto clama al cielo, ¿sí? Clama al cielo. Bueno, pues eso llegó a hacer él. No solamente se casó con las mujeres que no se tenía que haber casado, y con muchas de ellas, no solamente hizo lugares altos donde hizo altares y donde fomentaba que las mujeres y todo lo que se identificara con esa religión pudiera ir, sino que encima él fue también, acudió a esos lugares y los adoró, ¿de acuerdo? Se postró ante otros dioses, vendió, de alguna manera se prostituyó, por así decirlo. Así que, hizo una cosa mal tras otra. Y como siempre, las decisiones nuestras son lo que van marcando y forjando nuestro futuro, nuestro destino, ¿verdad? Lo que hacemos es importante. Y un error pequeñito aquí, luego otro, y el pequeñito se hace mediano, y lo mediano se hace grande. Y cuando me doy cuenta, mi error ha sido abismal. Así que Salomón empezó muy bien, pero acabó muy mal. ¿Por qué decíamos esto de lo de los caballos y demás? Dios había prohibido hacer estas cosas. Lo hizo deliberadamente porque Él sabía todas estas cosas. No fue así ingenuo, no lo sabía, perdón, de verdad. Él sabía que no podía hacer todo esto. Deuteronomio 17, del 16 al 20. Dios había prohibido hacer estas cosas a los reyes. Dios había establecido cómo debería comportarse el rey de Israel, ¿verdad? Sea quien fuese. Esto era como un patrón, como un modelo para todo aquel que llegase a ser rey de Israel. Y le dice así, el rey no aumentará para sí, ¿qué dice ahí? Caballos. ¿Y qué hizo él? ¿Por qué fue a Egipto? Por caballos, aumentar caballos para sí, para su ejército, para tenerlos porque le gustaban. Igual, pues si tuvo 1000 mujeres, no crees que tuvo 7 o 8 caballos, ¿verdad? Imagínate por la proporción. Tuvo muchos también. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Tú crees que iba a ir a coger los caballos para él y decía, me quedo con... No, mandaba, tráiganme, y ahí iba todo el mundo a traer los caballos al rey de Egipto. Así que estaba violando, como ven aquí, órdenes muy estrictas y muy concretas que Dios había dado ya en el libro de Deuteronomio, de acuerdo, cuando repasa la ley. Así que Salomón sabía lo que estaba haciendo, sabía que lo estaba haciendo mal, pero aún así ya era incapaz de rectificar sus errores. Ni tomará para sí muchas mujeres, Estaba prohibido para un rey, para todos, pero para un rey más, porque era el ejemplo del pueblo. No tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe, ¿de acuerdo? ¿Se desvió su corazón? Sí se desvió, porque les hizo los lugares altos y él fue a adorarles. Así que cuando Dios les está diciendo no vaya con mujeres, no son caprichos de Dios. Dios ve más allá, Dios ve las consecuencias de nuestras acciones y por eso quiere evitarnos los daños que esas acciones nos puedan causar, ¿verdad? Y nosotros no lo entendemos. Y no, Señor, pero es que eres malo, es que no quieres que yo tenga caprichos, es que bueno, los que tienen hijos entienden de esto, ¿no? Cuando a veces nos montan pataletas por cosas así, es que eres injusto, es que yo quería llorar, y tú lo que pasa es que no me quieres, y no quieres esto porque no quieres que yo me divierta, y cosas así, ¿verdad? Que te sacan tú, ay Dios mío, no me puedo poner a explicarte por qué no te dejo ir, pero hazme caso, que es más fácil para ti, para mí, simplemente obedece. A veces te dan ganas de decirle eso a los hijos, ¿verdad? Porque a veces no entienden incluso el razonamiento que tú les puedas dar. Aquí es un poco lo mismo con Dios. Él sabe por qué no podían tomar mujeres. Se van a desviar de los caminos míos si se casan con mujeres de otras naciones. Bueno, pues ahí estaba todo escrito. Ni plata ni oro amontonará, ¿qué dice ahí? Para sí. ¿Sí? No lo amontonará para sí, ¿qué dice Salomón? Amontonarlo para sí, que es una tras otra, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, todas, rota. No es que un despiste o un fallito que tuvo ahí, una por una. Era como si Salomón quisiera desafiar incluso a las órdenes que Dios había dado para los reyes. En abundancia, o sea, abundancia para lo que él tenía era poco, ¿vale? La palabra abundancia se le quedaba corta a Salomón, quiero que entiendan eso. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, el éxito no está en tener un templo, no está en las construcciones, no está en otra, está en la obediencia a la palabra de Dios, a los estatutos, etcétera, para que venga la bendición, para que se prolonguen los días sobre la tierra, etcétera, etcétera. La parte final del reinado de Salomón está marcada ya claramente por la idolatría, ¿de acuerdo? Ya está desviado totalmente del camino, se ha convertido en un idólatra, resultado de lo cual es el levantamiento de varios adversarios que ponen en peligro su trono, los cuales Dios mismo se encarga de suscitar. Ahí tienen los versículos, el versículo 14, 23 y 31 del capítulo 11, ahí donde dice que Dios levantó, vamos a leer el primero nada más, lo tengo aquí. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. ¿De acuerdo? El mismo Dios se encargó de levantarle adversarios a Salomón para acabar con lo que estaba ocurriendo ahí, para que su pueblo no terminara ya peor de lo que estaba. Lo que indica que Dios se ha convertido ahora en el adversario de Salomón por su pecado. ¿De acuerdo? Los pecados tienen consecuencias, y sobre todo si no se arrepiente uno de ellos y si continúa obstinadamente caminando en ellos. ¿De acuerdo? Entonces Dios es paciente, pero tiene su manera de mira, si no haces esto voy a tener que pasar al siguiente nivel, y si sigues sin obedecerme voy a ir al siguiente nivel, y si no, porque ¿verdad? Él es paciente y él va dando pasos muy despacito, pero al final, si uno sigue obstinadamente, tiene que poner remedios drásticos, porque ya se necesitan soluciones drásticas cuando el pecado ha abundado y se ha instalado en la vida de su pueblo o de sus hijos. Resulta llamativo entonces el contraste entre el amor de Salomón por Dios al comienzo de su reinado, en el capítulo 3, el versículo 3, y su amor por las mujeres cuando ya era viejo, y por la idolatría y por los otros dioses y todo esto. Estos son dos amores incompatibles que definen las dos etapas de su vida, ¿de acuerdo? No se puede servir a Dios y al dinero, se nos recuerda en otro lugar. No se puede servir al Señor y a las mujeres, no se puede servir al Señor y a la idolatría. Son cosas que están, son opuestas. Dios ha dicho, yo entro en pacto con mi pueblo, tenemos un pacto, si ustedes hacen esta parte, saben que yo hago la mía. Pero esos pactos son condicionales. Tenemos nosotros que cumplir con nuestra parte para que Él pueda cumplir con la suya. Y Él es paciente hasta que puede ser paciente, o mientras puede ser paciente. Pero cuando llega al colmo, Dios tiene que actuar. Y Dios actúa, y entonces vamos a ver aquí como Salomón, aún así, Dios va a ser muy paciente con él. Dios le va a quitar el trono, Dios va a decir, le va a desechar como rey, pero no lo va a hacer ahí inmediatamente. Va a esperar a que él muera, y que entonces su hijo Roboam, que es el que va a sucederle en el trono, cuando él sea rey, entonces es cuando Dios le va, por así decir, quitar el reinado de su casa y van a empezar los problemas. Entonces, por amor a David, por amor al rey David, es que Dios mantiene a Salomón todos los días de su vida como rey, no le quita el reinado, digamos, se lo ha quitado a nivel espiritual, y a nivel espiritual ya le ha apartado, pero por amor a David le mantiene ahí como rey mientras vive, para cuando él muere y pasa el reinado a su hijo Roboam, entonces es cuando vienen los problemas y viene la ira de Dios sobre el hijo por haber sido desobediente, por haber guiado al pueblo a la idolatría, y etcétera, etcétera. Y van a venir estos problemas que más adelante vamos a ver. Así que el capítulo 11 termina diciendo que los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. ¿Recuerdan que dijimos que Saúl reinó 40, David 40 y Salomón 40? ¿ya? Son 3 etapas de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Aquí termina la vida de Salomón, de este rey, pero como decía, hay un hecho que marca, es un hecho histórico que va a cambiar la historia de Israel a partir de ahora, y es en los versículos anteriores. El versículo 29 del capítulo 11 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, el profeta y este hombre Jeroboam.
y tomando a Ahías el profeta la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, ¿vale? Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿De acuerdo? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? ¿Recuerdan? 12. ¿De acuerdo? Entonces él hace 12 trozos, el profeta de Dios hace 12 trozos de su capa y le dice: Dios va a romper el reino igual en 12, 10 partes, 10 tribus te van a ser dadas a ti, a este tal Jeroboam. ¿De acuerdo? Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, hablando de Salomón, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Todos estos eran los dioses de las esposas de Salomón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo era Roboam, ¿verdad? Quitaré el reino de la mano de Roboam, de su hijo, y te lo daré a ti, Jeroboam, te daré a ti las 10 tribus, o 10 tribus de ellas. Y a su hijo daré, aparte de la de Judá, una tribu más, que va a ser la de Benjamín, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Ahora obviamente está hablando sobre Israel, sobre las 10 tribus que le va a entregar, no sobre las 12, sobre 10. ¿De acuerdo? Lo que está pasando aquí es una división. Dios está ya profetizando, va a haber una división. Israel va a dejar de ser una nación y van a ser dos. Una que se va a seguir llamando Israel, compuesta por 10 tribus, que tú, Jeroboam, vas a reinar, y luego las otras dos, Judá y Benjamín, la va a reinar el hijo de Salomón, que era Roboam. Y ahora le dice a Jeroboam: si prestares oído a todas, ¿verdad? Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y si anduvieres en mis caminos, y si hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, es entonces, y solamente entonces, que yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón quiso matar a Jeroboam, y este Jeroboam huyó de ahí para que Salomón no le matara cuando él se enteró de esto. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo, lo vamos a dejar aquí en cuanto a la historia, porque ahora van a ver por qué, pero quería que este hecho se les quedara fresco en la mente, porque luego lo vamos a retomar aquí. ¿De acuerdo? Esto es un hecho histórico que ocurrió en Israel. ¿De acuerdo? En este momento, cuando Salomón muere, cuando el tercer rey de Israel muere, Israel deja de ser una sola nación y pasa a ser dos naciones. ¿De acuerdo? Al norte, 10 tribus, las 10 tribus del norte se van a llamar Israel, las 10 tribus del sur, incluido Jerusalén y el templo, ¿verdad? Eso queda en la parte sur, son las tribus de Judá y de Benjamín. ¿De acuerdo? Entonces esas van a ser los dos reinos. Israel al norte con la capital en Samaria, Judá al sur con capital en Jerusalén. ¿De acuerdo? A partir de ahora entonces ahí va a haber dos naciones con dos reyes. ¿De acuerdo? Cada nación va a tener su rey. Al norte con las 10 tribus va a quedar Jeroboam, este que se fue huyendo para que no le matara a Salomón, y al sur se va a quedar el hijo de Salomón, que se llama Roboam. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a dejar ahí en cuanto a la historia, porque lo que vamos a hacer ahora es pasar, porque si nos metemos ya en todo esto de ahora, de todos los reyes del norte, todos los reyes del sur, y por ende todos los profetas que Dios empieza a enviar al norte y al sur para que no se desvíen, entonces ya nos despistamos y se nos va mucho tiempo. Antes de que se nos vaya el tiempo, como estamos viendo esto cronológicamente, quiero ver lo que hicimos. Sergio, si me puedes poner la otra presentación, por favor, que dejaba en el escritorio. Entonces quiero ver cómo hicimos cuando vimos el rey David. ¿Qué libro vimos cuando vimos el libro de los Salmos, verdad? Muy bien, cuando terminamos de ver la historia de David, vimos el libro de los Salmos, porque la mayoría de ellos los había escrito David. Entonces, como terminamos de ver la vida de Salomón, lo que quiero hacer ahora, antes de continuar con esta historia de las dos naciones, es ver los libros que escribió Salomón, que algunos saben cuáles son.
Ah, qué bien leen, ¿eh? Muy bien. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Pues por aquí, Primera de Reyes, ¿vale? Más o menos a esta altura, una parte aquí del libro, Primera de Reyes. Hemos visto aquí Saúl, primer rey, David, segundo rey, con el libro de Salmos, y Salomón ahí con sus 3 libros que se atribuyen a él, ¿de acuerdo? El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. ¿Me entienden ahora entonces el porqué de esto? Esta es la nación de Israel, con Saúl, con David, 40 años, aquí muere Salomón, ¿y qué ocurre? Que ahora entonces hay dos naciones, una al norte, que se llama Israel, por eso tiene ese 10, porque son 10 tribus, y otra nación se forma en el sur, que se llama Judá, que tiene 2 tribus. ¿De acuerdo? ¿Entienden ahora la tapita mejor? ¿Por qué esta línea se corta aquí y por qué esta línea continúa aquí? Lo veremos en el próximo capítulo. Un detalle más de la tabla para que lo entiendan también. Aquí ven que he puesto Israel 10 en color amarillo y Judá 2 en color púrpura o morado, como más les guste. Y si pasan aquí a este lado, van a encontrar todos los profetas que Dios les va a enviar a su pueblo, entonces por colores también. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Norte, Amós y Oseas. Bueno, significa que a las tribus del norte, a las tribus de Israel, en su existencia, en todo este camino de existencia, Dios les va a enviar a 2 profetas, a las tribus del norte, a Amós y a Oseas. A Judá, entonces, que son las tribus del sur, Dios les va a enviar a todos esos profetas. Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Esos fueron profetas enviados a hablarle a las tribus del sur. Esto de exterior significa que Dios envió a algunos profetas a otras naciones fuera de Israel, como los edomitas, los de Nínive y algunos otros, que aunque no eran pueblo de Dios, ahora sí Dios les envió uno de sus profetas para decirles ciertas cosas que vamos a ver. Y luego, cuando lleguemos al exilio y al post-exilio, pues veremos que también hay profetas que actuaron en este tiempo. ¿De acuerdo? Así que esos 2 colores pues son los profetas que vamos a encajar aquí cuando veamos esta historia de la división y de los reyes de un lado y de los reyes del otro. Pero antes de entrar a eso, entonces decía, vamos a terminar este bloque de aquí para ya dar el capítulo cerrado a Salomón y vamos a ver entonces Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son estos 3 libros que se le atribuyen al rey Salomón. Muy bien, al rey Salomón. Tenemos 15 minutos, así que vamos a comenzar con el primero. Vamos a ver el libro de los Proverbios, ¿les parece? El libro de los Proverbios, por eso tenían las hojitas nuevas hoy, con la explicación del libro de los Proverbios. Recuerden lo de la división y todo, ahí lo dejamos pendiente, ¿vale? Para cuando terminemos estos 3 libros, que van a ser breves, al igual que el libro de Salmos, pues no vamos a leer los 31 proverbios como hemos hecho con otros libros, que vamos casi capítulo a capítulo. No vamos a hacer eso con estos 3 libros, vamos a ir bastante rapiditos. Aún así los vamos a ver bien, pero no nos va a tomar mucho tiempo. Y después volveremos, como he dicho, a esta parte donde lo hemos dejado. Proverbios entonces es el libro de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pidió Salomón cuando Dios le dijo que quieres? Sabiduría. Entonces, que tuvo pues mucha sabiduría y él la dejó plasmada, la dejó escrita en ese libro de Proverbios que nos da sabiduría para la vida. Recuerden el término de sabiduría, recuerdan lo que significaba sabiduría, ¿de acuerdo? Discernir entre el bien y el mal. Ante una situación de la vida, ¿cómo sé yo lo que es correcto o lo que no es correcto? ¿Qué tengo que hacer? No está hablando de esa sabiduría de alguien que sabe mucho, que de hecho Salomón también tenía esa sabiduría. En un lugar del libro ahí, cuando habla de Salomón, dice que era un hombre que disertaba sobre diferentes temas de la vida. Él no solamente tenía sabiduría para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuanto a los aspectos de la vida, sino que él también tenía mucho conocimiento de muchos temas y disertaba y hablaba de muchos, era muy intelectual, ¿verdad? Tenía un conocimiento intelectual muy alto, escribía mucho, fue una persona muy culta, muy docta, ¿de acuerdo? Pero la sabiduría en sí, de la que está hablando aquí, no es ese tipo de conocimiento y yo tengo que ser un privilegiado, si no, ¿verdad? No puedo tener mucha sabiduría. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué hacer ante las situaciones prácticas de la vida. Básicamente, cómo debo vivir esta vida para que me vaya bien, ¿de acuerdo? ¿Qué decisiones tengo que tomar? De esa sabiduría es de la que este libro de Proverbios nos habla. La autoría del libro, como decimos, es una colección de proverbios que comenzó con Salomón, varios sabios, Agur y la madre de Lemuel,
reunidos y arreglados, para generaciones posteriores por alguien que no se sabe quién fue, ¿de acuerdo? O sea, el arreglo que tenemos así tal cual del libro, pues no crean que fue Salomón, que así se dice, Proverbio 1, Proverbio 2, Proverbio 3, no fue el que arregló esta colección así como la tenemos nosotros. Eso fue alguien que posteriormente lo hizo, no sabemos quién fue. Tampoco hay muchos detalles más de quién era Agur y la madre de Lemuel, ¿verdad? No se vuelve a mencionar a estas personas ni se sabe más acerca de ellos, son personas desconocidas, pero se sabe que tienen una parte pequeñita ahí en la composición de estos proverbios, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría son de Salomón, ¿vale? No solamente hizo 30, se habla de que tiene como 600 proverbios, no sé cuánto, o sea, esto es una muestrecita, ¿verdad? Quizá la que Dios quiso que perdurara en su palabra, pero Salomón era una persona que escribía abundantemente, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, de muchos temas, de estos proverbios también. El género literario de este libro de proverbios dice que junto a Eclesiastés, que no lo hemos visto todavía, y el libro de Job, que en su día ya sí lo vimos, pertenece a los libros de sabiduría o los libros sapienciales, es lo mismo, libros de sabiduría o libros sapienciales, y estos pertenecen al género poético. Van a ver que los proverbios están escritos, si uno lo abre ve que no es un texto narrativo, como no está escrito como Primera de Samuel, cuando nos está contando toda la historia, está escrito igual, parece como si fuera poesía, ¿verdad? Son como líneas dobles que van, y esto es igual una figura literaria que usaban en su tiempo para escribir poéticamente, y era una manera como de contrastar la primera frase con la siguiente para entender mejor la idea que nos estaba queriendo dar. Así que tiene este carácter poético en su esencia este libro también. ¿Cuál es el periodo de la historia? Pues bueno, pues ya saben, los escribió Salomón, pues como no está contando una historia, son simplemente pues como el que escribe canciones, ¿no? Pues como la mayoría le pertenecen a Salomón, la fecha aproximada dice ahí que sería del año 950 a.C., que fue cuando vivió, en la época en la que vivió Salomón. ¿Cuál es el contenido de estos proverbios que tenemos aquí? Pues dice que comienza con una serie de poemas que alaba la sabiduría y nos advierte en contra de la necedad. O sea, el libro nos empieza diciendo, hey, lo bueno aquí es la sabiduría y cuidado con la necedad. ¿De acuerdo? Por si alguno tenía dudas. Hoy día están las cosas tan raras que cualquiera dice, no, hombre, lo que se lleva ahora es la necedad, lo bueno es la necedad y la sabiduría hay que desecharla, ¿verdad? Vivimos en este mundo loco que hoy día ya la gente no sabe ni qué pensar y más aún que va a suceder. La Biblia ya lo advierte, que llegará un tiempo en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. O sea, ¿verdad? Y ya estamos entrando en esa especie de confusión de, a ver, pero entonces esto, hay ya una generación de niños que va a empezar a entrar en un desconcierto de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Porque ya estamos oyendo uno que dice una cosa y otro que dice otra. Aquí el Señor les está diciendo, hay dos cosas, hay sabiduría y hay necedad. Lo bueno es la sabiduría y lo que hay que evitar es la necedad. Y están seguidos de varias colecciones de proverbios de sabios que enseñaban la sabiduría a Israel, comenzando con Salomón. Salomón no era el único que escribía proverbios, ¿de acuerdo? Había mucha gente, había sabios que se dedicaban a esto. La literatura sapiencial no es algo exclusivo del pueblo de Israel. En otras naciones también había gente que se dedicaba a la sabiduría y a escribir proverbios y a dejar plasmada lo que ellos, la sabiduría según ellos la entendían, ¿de acuerdo? No es algo que le pertenece solo a Israel, pero bueno, en este caso vamos a ver que si este libro tiene una diferencia importante con los otros libros de proverbios que pueda haber en otras naciones y en otras culturas, que ustedes ya intuirán cuál será, pero ya llegaremos. ¿Cuál es el énfasis de este libro de proverbios? Básicamente nos dice que la sabiduría, esa de saber lo que está bien y lo que está mal, comienza básicamente con el temor y la confianza en Dios, en Jehová, en Yahvé, ¿de acuerdo? El Dios de los hebreos. O sea que si uno no tiene temor y no tiene confianza en Dios, realmente no puede decir que es una persona sabia. ¿De acuerdo? Para él, para Salomón, un hombre sabio es aquel que empieza con la base de que hay un temor, respeto, una reverencia, no temor de miedo, sino de reverencia, de querer agradarle y una confianza en ese Dios que creó los cielos y la tierra. A partir de ahí se puede empezar a ser sabio. Sin esa base, ellos no entenderían la sabiduría. A nivel práctico, consiste en tomar sabias decisiones entre el buen y el mal comportamiento. Esta sabiduría hay que desearla por encima de todo para poder vivir una vida plena y agradable a Dios, ¿de acuerdo? No es algo que, bueno, pues si me cae bien y si no, nada. Es algo como requiere nuestro esfuerzo. A ver, yo quiero ser sabio.
Yo quiero realmente conducirme bien en esta vida. Yo quiero realmente saber tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y es algo que anhelo, es algo que deseo, es algo que yo quiero buscar. No es algo que yo, bueno, pues a mí me da igual, si me cae bien, si no, pues ¿qué se le va a hacer? Si vamos con esa actitud va a ser difícil que encontremos realmente estas bases de sabiduría para nuestra vida. Es algo que debemos anhelar, que debemos desear por encima de otras muchas cosas. Si no, nos vamos a perder esa vida plena y agradable que Dios quiere. ¿De acuerdo? Porque esto, como decimos, requiere un esfuerzo. Es igual que los cristianos de hoy, ¿no? Que si no hacemos el esfuerzo de apartar un tiempo para leer la Biblia y ver lo que la palabra de Dios nos dice, es difícil realmente que podamos aprender a tomar buenas decisiones, que podamos aprender a ser sabios, porque es algo que requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Necesitamos saber eso de antemano, porque si no, no es algo que así te viene como por el arte de verle y verlo, que te cae encima y ya está. No, iba por la calle y me cayó la sabiduría, fíjate, ahora ya sé cómo vivir en esta vida. No sucede así. Si uno quiere ser sabio, si uno quiere tomar buenas decisiones y que le vaya bien en la vida, hay un esfuerzo por nuestra parte que tenemos que tomar. En nuestro caso, pues tienes que decir, a ver, ¿a qué hora me cito con el Señor hoy? ¿Va a ser antes del desayuno? ¿Va a ser después de la comida? ¿Va a ser antes de acostarme? Ok, pues si es de a tal hora, pues entonces me llama por teléfono. Mira, lo siento, no puedo ir. ¿Qué tal parece mañana? Es que hoy ya tengo cosas que hacer. Es un esfuerzo, es una intención, es un querer, ¿verdad? Poner de nuestra parte para aprender, para conocer, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la sabiduría? ¿Qué cosas tengo que hacer? Todo ello partiendo de la base de que hay un temor y un respeto a ese Dios de los cielos y la tierra que puede hacer sabios y sabias a las personas, a los hombres y a las mujeres de esta tierra. Un pequeño bosquejo, ¿esto es así? Sí. Un pequeño bosquejo sería pues ¿verdad? Proverbios de Salomón, pues 29. ¿Cuántos tiene el libro? 31. O sea que prácticamente todos son de él. Los 29 primeros capítulos son Proverbios de Salomón y están ahí, digamos, como en dos partes. Los 9 primeros van a hablar sobre el valor de la sabiduría. ¿De acuerdo? El valor que tiene realmente que una persona sea sabia y sepa conducirse en esta vida según el concepto de sabiduría que acabamos de describir. Y luego del 10 hasta el 29, pues van a ver sobre la vida recta. Tocan un montón de temas, ¿verdad? De en qué consiste una vida recta. Entonces, eso es un poquito el desglose de los primeros 29 proverbios. Y luego está el proverbio de Agur, que es el 30, y los proverbios de Lemuel, que es el capítulo 31. ¿De acuerdo? Muchas mujeres aquí conocen el proverbio 31, ¿verdad? Es el proverbio de las mujeres de Salem. Salem Tenerife. Mujeres sabias, virtuosas. ¿Quién las hallará? Y los hombres de Salem dicen nosotros. Nosotros las hemos hallado. ¿Qué hora tenemos? Bueno, tenemos un poquito para terminar esto. Sí, antes de entrar en contenido, vamos a terminar solamente con el significado del libro, 2 slides más, 2 diapositivas más y lo dejamos, ¿vale? El significado de este libro, entonces, proverbio, dice ahí que significa sentencia o refrán. Esa es la palabra, el significado del proverbio, una sentencia o un refrán. Es como en España tenemos el refranero español, ¿verdad? Proverbios es como el refranero de Dios, ese funciona mejor que el nuestro. La palabra hebrea para este nombre, para proverbios, es mishle, que se deriva de otra palabra que significa gobernar, dominar o establecer la pauta. Eso es lo que significa la palabra mishle o la palabra proverbios en hebreo. Significa gobernar, dominar o establecer la pauta. Entonces Salomón le pidió a Dios cuando le dijo, ¿qué quieres, Salomón, que yo te dé? Dios le pidió eso, le preguntó eso, él dijo, dame mishle. ¿Verdad? Eso es lo que él dijo, dame mishle. Entonces, como Dios sabe idioma, dijo así, ya sé lo que es mishle. Entonces, ¿qué le dio? Pues mishle, la capacidad de gobernar, hemos dicho que era gobernar, dominar o establecer la pauta. Salomón quería saber eso, ¿cómo gobierno? ¿Cómo domino? ¿Cómo establezco la pauta a este pueblo? Así que Dios le da esa mishle para gobernar su pueblo. O sea, son pautas acerca de la conducta de los hombres, de cómo deben vivir su día a día. ¿De acuerdo? Salomón no quería la sabiduría solo a modo personal, dame sabiduría para yo ser sabio. Él empieza diciendo, Señor, me has puesto delante, me has dado un pueblo para gobernar, un pueblo para reinarle, dame sabiduría para saber hacerlo. No sabiduría para mí, sino que cuando yo tenga que establecer los hábitos de vida y ellos vengan aquí con problemas a mí, ¿qué les digo?
¿verdad? ¿Qué deben hacer? Entonces es sabiduría obviamente para nuestra vida personal, pero también para este sentido, para cómo gobernar, dirigir o decirle a los hombres cómo se deben vivir, cómo deben vivir su día a día. ¿De acuerdo? Ese es el concepto entonces de la palabra proverbio. Y por último, las palabras claves del libro, pues podríamos decir, hay una que resalta mucho, que es el Proverbio 1, 7 y 9, 10, pero aparece por muchos otros lugares. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor de Jehová. Habíamos dicho al principio que el temor y la confianza en Dios eran claves para poder hacer sabio a una persona, que sin eso de fondo realmente uno no va a poder ser sabio. ¿Por qué? Porque si no tememos a Dios, si no ponemos en Él nuestra confianza, vamos a dudar de las cosas que nos diga. La sabiduría viene de Dios y Dios nos dice, hijo, mira, para que te vaya bien tienes que hacer esto y esto. Si no hay un temor de fondo en nuestro corazón de que Dios realmente es santo, que es justo, que es lo que dice, lo dice con base y con los mejores intereses nuestros en su mente, realmente no vamos a obedecer. Alguien nos va a decir otra cosa y vamos a decir, prefiero mejor lo que este me ha dicho. ¿Sí? Entonces, si no hay una base de temer a Dios, de considerar a Dios como que Él es la esencia de todo y que en Él pongo toda mi confianza, es entonces cuando yo puedo escuchar lo que Él dice y ponerlo a la práctica en mi vida. Y entonces es cuando soy sabio. El sabio no es el que sabe lo que tiene que hacer. Salomón era sabio, pero terminó mal. ¿Cómo te explicas eso? Si él tenía la mislea de Dios para saber lo que hacer en cada momento, ¿cómo puede terminar con 1000 mujeres yendo a Egipto por caballos y adorando a otros dioses? Si tenía la sabiduría de saber qué hacer y no hacer. ¿Sí? Si tienes la sabiduría pero te falta el temor de Dios o la confianza en Dios, es como si no tienes nada. El tener la sabiduría no me hace sabio. Lo que me hace sabio es que una vez que tengo la sabiduría, la pongo en práctica en mi vida, entonces soy sabio. Entonces las cosas me van bien. ¿Sí? No se queda a un nivel intelectual. No es sabio el que sabe qué hacer. Es sabio el que hace. Y es cuando Jesús pone el ejemplo igual de los hombres que construyen las dos casas sobre la arena y sobre la roca. Él dice que una casa, dos están ahí ¿verdad? Y una cae y otra no cae, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Porque una estaba sobre la roca y otra estaba sobre la arena. ¿Y qué era estar sobre la roca según Jesús? Obedecer la palabra de Dios, no saberla. Podemos saber la Biblia de pe a pa, tenerla memorizada aquí entera. Si no decidimos, voy entonces a actuar según la Biblia en el problema que tengo aquí delante, esto no vale para nada. No vale para nada. Así que el principio de la sabiduría es que yo tengo que temer al Señor, primeramente. Si no, lo demás no va a funcionar. Ningún hombre puede ser sabio a menos que tenga una relación personal con Dios. Puede ser inteligente, puede saber mucho, puede ser muy docto, muy ilustrado, tener mucho conocimiento, tener maestrías, doctorados y ser lo que tú quieras. Pero a ojos de un hebreo, a ojos de Dios, eso no es ser sabio. Eso es ser inteligente o tener mucho conocimiento, nada más. Temor, entonces, como decíamos, no significa miedo de Dios. Que viene Dios, me voy corriendo como si fuera el lobo. No es ese temor, sino reverencia y respeto. Esta palabra aparece 14 veces en el libro de Proverbios, ¿de acuerdo? 14 veces teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios y sé sabio y haz caso a lo que Él te está diciendo. Vale, el siguiente entonces ya sería entrar a lo que es los capítulos en sí, los 9 primeros, que son sobre el valor de la sabiduría, pero pues lo vamos a dejar aquí. El miércoles que viene, si Dios quiere, terminaremos de ver Proverbios y vamos a ver si vamos también a cantar los cantares. Y no sé si llegaremos a Eclesiastés, pero bueno, lo intentaremos, si no, depende. Por ahí vamos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si quieren adelantar algo de lectura. Leer los proverbios, pues bueno, si quieren leer los proverbios está bien, ¿verdad? Pero como no vamos a ir así leyéndolos todos, pues no vayan a leerse en toda la semana solamente proverbios. Si quieren adelantar, pues echarle un vistacito al libro de Cantar de los Cantares, ojearle un poquito, ojear Eclesiastés, ojear un poquito de proverbios, está bien. Pero si tienen más tiempo, lo que pueden hacer es seguir con la lectura de Reyes, porque cuando acabemos esto vamos a volver al libro de Reyes, al capítulo 12. Así que si quieren continuar en el capítulo 12 de Reyes con la narrativa, pues eso también es una buena idea. Lo dejo en sus manos. Vamos ahora, nos ponemos en pie para que descansen las sillas un poco y ya oramos para que el que se quiera ir lo pueda hacer, el que no, saben que nos quedamos aquí un pelín más, si alguien desea quedarse. ¿Quién que desea orar para despedir este tiempo? ¿Alguien tiene ganas de orar?
Pidan el turno porque si no va a ser muy difícil. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias Gracias, Dios. por tu palabra que nos enseña, nos exhorta siempre. Señor, gracias por la vida de Juan y tu apoyo por esta enseñanza en tu vida, Señor, que Gracias, Señor. está siendo de gran bendición para nosotros, Señor. Siga añadiendo sabiduría, Señor, fuerza para que pueda seguir adelante con el plan que tú has puesto en su vida. Gracias por este día, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor, que mañana podremos ter un día bueno, Señor, bajo Así es, Jesús. tu bendición. Así, Como Señor. siempre, Señor. Gracias por tu amor, Señor, Gracias, por Dios. tu guía, Señor, que nos Bendecimos, fortalece cada Señor. día Gracias. más. Gracias por esta confianza, Señor. Gracias, Sabemos Señor. que tú eres nuestro Padre, que nos ama. Así es, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te pido, Señor, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna, si alguien se tiene que ir, puede correr ya irse? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer?